Ok. A continuación tenemos a la doctora Prisa Gabriela González Rodríguez, que nos dará la ponencia Evaluación Psicológica Forense en el Proceso Penal, Métodos, Fiabilidad y Controversias. Ella es una psicóloga con estudios de licenciatura por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con maestría en Psicología Clínica por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas y doctorado en Derecho en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Posee múltiples especialidades y certificaciones en hipnosis, EMDR, justicia restaurativa y derechos humanos. Actualmente cursa un doctorado en ciencias forenses y un postdoctorado en política y estudios sociales y culturales. Ha trabajado en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas en distintas funciones como psicóloga, mediadora, facilitadora e instructora. Ha impartido capacitación a diversas entidades del país y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es docente de nivel licenciatura y posgrado en varias universidades y actualmente es coordinadora de educación continua y profesora en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, además de ejercer como psicóloga clínica en el ámbito privado y perito auxiliar del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Muy bien. Doctora Brisa, el escenario es suyo. Muy buenas tardes a todos. Vamos a compartir la presentación. Ok. ¿Estamos viendo ahí la presentación? Sí, se Sí, se logra logra. ver. Sí. Ok. Bien, pues buenas tardes a todos. Vamos a hablar esta tarde sobre la evaluación psicológica forense en el proceso penal, los métodos, la fiabilidad y las controversias, que creo que son muchas esas controversias de las que vamos a estar platicando. Bueno, pues empezamos. La evaluación psicológica forense la manejamos de una manera muy técnica, muy adecuada, o se debe manejar de esa manera dentro del proceso penal acusatorio que desde el año 2013 está funcionando en nuestro país, una vez que se hizo el cambio de sistema penal. Nuestra evaluación, bueno, pues tiene como objetivos aportar elementos técnicos sobre el estado mental de los implicados, así como auxiliar al juez, al Ministerio Público y en ocasiones a otras autoridades sobre la valoración de la conducta psicológica o de la valoración desde un enfoque psicológico. ¿Para qué nos sirve esta situación? ¿Para qué vamos a trabajar nosotros esta evaluación psicológica? Por ejemplo, nosotros dentro de la evaluación psicológica forense podemos trabajar para evaluar la imputabilidad del acusado, es decir, vamos a definir si la persona que está siendo acusada tiene la capacidad de comprender la licitud o ilicitud del hecho y de actuar conforme a esa comprensión que está presentando al momento de cometer el delito y durante su proceso penal. También nosotros tenemos como posibilidad auxiliar a las autoridades penales sobre posibles trastornos mentales que pueda estar presentando la persona con el objetivo de establecer la imputabilidad o inimputabilidad que está presentando una persona ya con una alteración psicológica que pueda ser relevante y poder determinar también la capacidad que este mismo imputado tiene de manejar mentalmente, de comprender mentalmente, que cuenta con condiciones necesarias para comprender todo el proceso penal y estar apto emocional y mentalmente para colaborar con una buena defensa y llevar a cabo así un debido proceso. Dentro de todo lo que nosotros podemos auxiliar al juez, al Ministerio Público, principalmente,
pues también podremos trabajar en la valoración de la veracidad del testimonio, ya sea de testigos, del imputado o procesado, dependiendo del momento en que se esté llevando a cabo el proceso, tanto como de la víctima como de los testigos, ¿sí? Es muy importante que nosotros actuemos de manera muy científica, metodológica, sobre todo porque en ciertos tipos de delitos en los que no hay testigos más que los peritos, como son los delitos de abuso sexual, de cualquier tipo de delito sexual, el testimonio de nosotros como peritos va a ser una pieza clave en la decisión que puede tomar el juez respecto a la sentencia que va a emitir eh, sobre el procesado en ese momento. Y también, justamente, nosotros como psicólogos forenses podemos participar en la valoración y presentación de los dictámenes psicológicos que se entregan de manera escrita y que posteriormente tendremos que acudir a su defensa dentro de una audiencia de juicio oral y lo vamos a explicar, lo vamos a compartir con una conclusión con base científica. ¿Ok? Entonces, pues nosotros como auxiliares de la justicia penal o dentro del ámbito del derecho penal, cumplimos funciones muy específicas y muy importantes, porque vamos a asistir al juez, vamos a asistir al Ministerio Público en la interpretación, valoración y el conocimiento que estas autoridades tengan sobre la conducta humana. Recordemos que ellos pues no tienen este conocimiento que tenemos nosotros sobre la ciencia específica de la psicología y es donde ellos van a depender de nosotros, de nuestro trabajo, para poder imponer una responsabilidad penal o no a una persona con la que estén ellos procesando o sentenciando en ese momento. ¿Cuál es el rol que tenemos nosotros como psicólogos dentro del proceso penal? Bueno, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro en su artículo 368, en el que establece que podrá ofrecerse la prueba pericial cuando, para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. Es ahí donde van a poder, pues, apoyarse en nosotros como científicos, como peritos, como expertos, en este caso en una ciencia, para coadyuvar en en el aporte de pruebas necesarias que le faciliten a la gente del Ministerio Público a integrar su carpeta de investigación y en su momento integrar la carpeta procesal, así como al juez, para poder emitir una sentencia favorable o desfavorable para el procesado en ese momento. ¿Cómo podemos intervenir nosotros como psicólogos? Dentro de todo este ámbito penal tenemos muchas cosas que hacer, mucho trabajo con el cual podemos colaborar para mantener un sistema de justicia adecuado dentro de nuestro país. Nosotros, como les había comentado, podemos apoyar para determinar la capacidad de juicio que tiene una persona. Es decir, vamos a trabajar para definir si la persona es imputable o es inimputable. Aquí
nosotros como psicólogos jugamos un papel crucial, un papel muy relevante porque vamos a observar y a ofrecer al juez un resultado donde vamos a establecer si la persona que está siendo juzgada tiene o no la capacidad precisamente para comprender las consecuencias de sus actos. También, por el lado de la víctima, podemos apoyar al fiscal para que integre la carpeta de investigación y en su momento pudiera solicitar al juez ya en la audiencia de juicio oral, en el tercer momento, en la tercera audiencia, una pena más elevada debido a que la persona, la víctima, no está, bueno, es más vulnerable por el simple hecho de no tener esa capacidad de juicio, esa capacidad necesaria para poder haberse defendido emocionalmente, mentalmente en su momento. También nosotros vamos a trabajar para apoyar a las autoridades en la credibilidad del testimonio. Aquí estamos hablando de la psicología del testimonio dentro del ámbito penal. Una vez que ya pudimos determinar que la persona cuenta con una capacidad cognitiva, ¿sí? Si revisamos su capacidad volitiva o el estado mental en general al momento de realizar el hecho, nosotros podemos realizar entrevistas especializadas con algunas técnicas cognitivas, con algunas técnicas de interrogatorio forense para poder determinar si el relato se ha construido adecuadamente, para observar si ese testimonio, si ese relato es espontáneo, es coherente, es detallado, es libre de contradicciones relevantes, porque en la mayoría de las declaraciones o de los testimonios en los que se está falseando la información, vamos a encontrar si estamos capacitados para todo este proceso, las inconsistencias necesarias que nos permitan determinar eh, si el testimonio puede o no ser viable. Hay que recalcar aquí que nosotros no vamos a determinar la sentencia de la persona, únicamente le vamos a aportar al juez ese informe en el que le estemos dando todos los elementos necesarios para poder, al final de cuentas, tomar o no una decisión en su sentencia o bien poder generar una duda razonable dependiendo del momento o de la persona con la que nosotros estemos trabajando. Vamos a evaluar el daño psíquico o emocional en las víctimas, ¿sí? No nada más vamos a trabajar con la parte de la defensa, acompañando al imputado o al procesado, sino también con el fiscal para atender la parte de la víctima. Nosotros vamos a revisar todas las situaciones que está presentando la víctima al momento en que está siendo evaluada. Nosotros ahí vamos a cumplir un rol también muy importante porque vamos a determinar si esta persona como víctima tuvo o no un daño psíquico o emocional, como un estrés postraumático, ansiedad, insomnio o algunas otras situaciones mentales derivados principalmente de hechos como abuso sexual, secuestro, tortura, en la que aplicaríamos, bueno, ya otro procedimiento como el protocolo de Estambul, accidentes o cualquier hecho delictivo traumático. ¿Qué podemos entender nosotros como daño psíquico? Es una alteración significativa de la salud mental. Muchos de los peritos de las instituciones nos preguntan, ¿no?
es que el Ministerio Público o el fiscal me están pidiendo que determine el daño psíquico. ¿Pero qué es el daño psíquico? ¿Sí? Pues es esto, precisamente una alteración significativa en la salud mental eh, que está presentando la persona que en ese momento tiene la calidad de víctima derivado de un evento traumático. Pudiéramos identificar síntomas como trastornos de ansiedad, ataques de pánico, trastornos de estrés postraumático, como ya lo había mencionado, trastornos del estado de ánimo, del sueño, de la alimentación, problemas de relaciones, el retraimiento. Sin embargo, es muy importante enfatizar que también tenemos que utilizar instrumentos adecuados para determinar que este daño psíquico efectivamente tiene una correlación positiva con el hecho que se está investigando en ese momento. Y también determinar que este daño puede ser temporal o puede ser permanente. Y regularmente esto lo hacemos ya cuando se va a hacer un acuerdo reparatorio, determinar la temporalidad o permanencia del daño y generar un documento que le dé esa información al juez para la reparación del daño en el caso de las víctimas. Otras de las situaciones que podemos nosotros también realizar dentro del ámbito penal es valorar el riesgo de la reincidencia o la peligrosidad. Nosotros, aquí como peritos especializados en materia penal, podemos determinar si una persona puede o no representar un riesgo para sí misma o para otras personas. Podemos determinar si esta persona tiene la posibilidad de cometer conductas reincidentes en el ámbito delictivo, si hay rasgos de peligrosidad que puedan requerir el establecimiento de medidas especiales para este tipo de sujetos. Desde el ámbito jurídico, la peligrosidad se refiere a la posibilidad que tiene una persona de que vuelva a cometer delitos, de que pueda actuar nuevamente de manera violencia, en función de las características psicológicas, de los antecedentes de esta persona que está siendo evaluada y del contexto en el que se desenvuelve. Si bien es cierto que nosotros no podemos leer el futuro ni tener la certeza de que una persona es definitivamente un riesgo, toda vez que la evaluación pues no me puede dar una certeza, pero sí podemos establecer una posibilidad de riesgo, una posibilidad de reincidencia o un grado de peligrosidad con las bases científicas con las que nosotros contamos. Otro punto que es importante que nosotros como psicólogos forenses dentro del ámbito penal es manejar las medidas de seguridad o más bien recomendar las medidas de seguridad y el tratamiento post sentencia. Cuando ya son ingresados a un centro, ¿sí? Se va a buscar de acuerdo con los factores individuales, con la historia del delito, apoyar a las autoridades, apoyar a los jueces para que se determine, de acuerdo con el punto anterior, con el grado de peligrosidad, cuáles son esas sugerencias en las que el juez se pueda basar para ordenar medidas de seguridad, identificar en cuál módulo de la institución de reinserción se puede colocar a la persona, incluso si la persona necesita un tipo de intervención
o tratamiento psicológico o tratamiento psiquiátrico para que la persona sea recluida en el lugar adecuado. Si es necesario establecer algunas medidas de seguridad como la hospitalización, la supervisión dentro o fuera, dentro de las instituciones de reclusión, y también hacer recomendaciones sobre la rehabilitación o posible rehabilitación que pudiera tener una persona que ya fue sentenciada. Dentro de eso, pues también en ocasiones los que trabajan la materia penal dentro del ámbito penitenciario pueden incluso dedicarse a monitorear la evolución del tratamiento post sentencia, ver cómo colaboran con la evaluación del progreso del procesado, ¿sí? Para estar revisando esas medidas en las que la persona está llevando su proceso en libertad, porque es así como en la mayoría de los casos se manejan en el nuevo sistema penal acusatorio y oral, y en su caso, suspender, apoyar al juez para la suspensión de este tipo de medidas y se les pueda a las personas indicar una o ejercer o ejecutar una suspensión de la libertad, una suspensión provisional. Podemos trabajar también en peritajes especiales. ¿Qué son los peritajes especiales? Dos muy claros en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se trabajan en la evaluación psicológica, pero con personas que tienen, eh, que han sido víctimas de delitos principalmente sexuales. ¿Por qué son peritajes especiales? Porque nosotros vamos a trabajar con un equipo multidisciplinario o interdisciplinario para poder aportarle al juez los elementos necesarios. En nuestro caso, pues nosotros obviamente nos vamos a abocar a la cuestión psicológica, pero no cualquier perito puede hacer este tipo de evaluaciones, por eso se llaman peritajes especiales, porque aparte de tener la capacitación en el área forense y de conocer muy bien el proceso penal, también necesitamos contar con una capacitación para atender a víctimas, con el fin de que podamos concentrar toda nuestra atención y llevar a cabo las entrevistas en un modelo que evite la revictimización de esa víctima. Y posteriormente elaborar el dictamen respectivo, el dictamen con el que tenemos que testificar para la decisión que va a tomar el juez. Vamos a trabajar también con testimonios especiales cuando así lo establece también el Código Nacional de Procedimientos Penales, con ese término, testimonios especiales, cuando se trata de personas víctimas del delito, principalmente en menores de edad, que han recibido cierta afectación psicológica o emocional. Por ejemplo, menores de edad que han sido víctimas de delitos sexuales y personas mayores de edad en las que hubo secuestros directamente o algún familiar, es decir, una víctima secundaria, y de esa manera nosotros poder auxiliar al órgano jurisdiccional emitiendo los dictámenes necesarios. ¿Por qué son testimonios especiales? Porque para evitar la revictimización, nosotros debemos llevar cierto protocolo, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que podamos llegar a contar, a recabar la información necesaria durante la entrevista, durante la aplicación de pruebas, y podamos utilizar técnicas audiovisuales
para evitar que la persona se esté confrontando con el imputado y evitar que esta confrontación lleve a cabo la generación de crisis emocionales en las víctimas, evitar, como les había dicho, la revictimización y en su caso también, como bien lo establece el mismo código, buscar la protección de los testigos, de nosotros como peritos que fungimos dentro del proceso penal como testigos por el tipo de riesgo que pudiéramos estar corriendo, sobre todo las personas que trabajan dentro de una institución. Y en otro punto, podemos trabajar en el procedimiento para reconocer personas. Este procedimiento, bueno, se lleva a cabo porque de pronto es necesario identificar a una víctima, más bien que una víctima identifique al presunto autor del delito, ¿sí? Tenemos que llevar ese acompañamiento a la persona cuando le toca estar observando a los posibles imputados y eh, pues obviamente es un choque emocional que la persona tiene al estar observando a los imputados. Es trabajo de nosotros como actores o como peritos, expertos, intervenir en el reconocimiento, redactar nuestro documento y con ese acompañamiento evitamos sesgos dentro de esa identificación, dentro de ese reconocimiento, evitamos contaminaciones de la memoria y es una forma en que se evalúe esa fiabilidad del reconocimiento que está haciendo la persona, la víctima, hacia sus agresores. ¿Sí? Bien, pasamos a otro punto sobre los métodos y técnicas que podemos utilizar nosotros como psicólogos dentro del ámbito forense, específicamente en materia penal. Primero, pues vamos a contar con las entrevistas clínico-forenses, estas técnicas como la entrevista cognitiva, la narrativa libre o algunos otros modelos de entrevista de acuerdo al grado de dirección, de acuerdo al estilo y a la necesidad que requiera cada uno de los casos. Y estas entrevistas tienen que estar adaptadas al contexto tanto de las víctimas como de los imputados. Otras cuestiones que vamos a utilizar son algunas pruebas psicométricas. Es muy importante que las pruebas que vamos a utilizar, bueno, tengan la validez y el grado de confidencialidad, perdón, de confiabilidad que requiere el caso. Algunas de las pruebas que utilizamos comúnmente es el MMPI-2, el STAIS, el WAIS-4, el HTP-DPT, que es el cuestionario, el dibujo de la figura humana cuantitativo, ¿sí? Para evaluar el, el abuso sexual en niños, el test de la figura humana también cuantitativo, algunas escalas de simulación como el SIMS o algunas escalas como el MMPI-2-RF, que es el que se establece y se utiliza dentro del ámbito forense. Otros métodos o técnicas son la observación y el análisis conductual que nosotros vamos a estar llevando durante las entrevistas o durante todo el proceso judicial. Y obviamente es algo que nosotros hacemos aparte, ¿sí? A diferencia de otros ámbitos dentro de la psicología, es el análisis documental. Es importante conocer el expediente, es importante saber si hay dictámenes anteriores, informes médicos, las declaraciones, porque en algunas ocasiones cuando vamos a ver
la veracidad del testimonio, pues es muy importante apoyarnos de este tipo de documentos. En cuanto a la fiabilidad y la validez, es muy importante que nosotros como peritos, porque luego los que trabajamos en esta área, no me dejarán mentir, nos percatamos de que hay dictámenes que carecen de toda fiabilidad y toda validez, ¿sí? Es muy importante el rigor metodológico y la fundamentación científica. Las evaluaciones que nosotros estamos haciendo deben deben seguir todos los principios y tener mucho cuidado también con el debido proceso. En el ámbito forense, no nada más debemos conocer la parte psicológica, también como comentaban hace un momento en otra ponencia, es importante tener el conocimiento de la cuestión legal, ¿sí? Porque pudiéramos llegar a hacer una evaluación faltando al debido proceso, como también de pronto nos ha tocado verlo. Aquí es muy importante que las evaluaciones psicológicas, como con el uso de todas las herramientas, de todas los recursos necesarios, eh, estén alineadas al debido proceso, ¿sí? Para garantizar los derechos de todas y cada una de las partes que están involucradas, tanto si nosotros estamos evaluando a la víctima o si estamos evaluando al imputado. El debido proceso, pues es algo que también está muy claramente señalado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y es una serie o un conjunto de garantías, tanto legales como constitucionales, en el que se le garantice a toda persona que al ser juzgada por un juez tenga el derecho a una buena defensa, tenga el acceso a un juicio justo, que todo su proceso sea transparente y que tenga igualdad de condiciones, ¿sí? Que no sea juzgada o no sea sentenciada sin pruebas válidas ni con métodos arbitrarios o discriminatorios. Entonces, si nosotros utilizamos instrumentos que no se apeguen al rigor científico, estamos faltando al debido proceso, porque entonces estamos violentando este punto que nos señala que una persona no debe ser procesada ni condenada sin pruebas válidas ni con métodos arbitrarios. Y estaríamos impactando en la decisión que toma un juez para determinar la culpabilidad, incluso la temporalidad de la sentencia que va a emitir. Es por eso que para nosotros llevar a cabo toda valoración, vamos a necesitar llevar a cabo el uso de métodos multimodales, entrevistas, pruebas, revisión documental, como ya lo había mencionado hace un rato, y también conocer la cadena de custodia porque esta información es fundamental en algunos peritajes oficiales, incluso aunque sean de institución o aunque sean fuera de la institución. Me toca dentro de mi consultorio particular que vienen los policías investigadores e iniciamos desde este lugar la cadena de custodia, sobre todo cuando se trata de temas de abuso sexual o violaciones a menores de edad, donde se lleva a cabo todo el protocolo para cuidar el debido proceso y entregar con todos los formatos necesarios a los policías investigadores las evidencias con que contamos, las memorias en las que se virtió esa información y ellos en ese momento van a embalar ese contenido y señalarlo para ser agregado dentro de sus carpetas de investigación. ¿Por qué? Porque
esta cadena de custodia es un principio legal que también garantiza la integridad y autenticidad de las pruebas durante la recolección y el traslado, así como almacenamiento de las pruebas. Aquí se hace todo delante del perito de tal forma que tanto las partes, víctima, imputado, víctima, ofendido o imputado, como nosotros como peritos tengamos la certeza de que la información que están agregando a la carpeta de investigación o en su momento a la carpeta procesal sea efectivamente la que nosotros entregamos. ¿Qué es lo que se puede agregar a esa cadena de custodia? Pues nuestros peritajes, informes, algunos resultados de pruebas, pero sobre todo lo que en mi caso, en mi experiencia práctica me ha tocado, pues son principalmente las grabaciones de las entrevistas, porque de esas entrevistas que procuramos hacer de la manera más adecuada, más completa, se las lleven, las anexen a los expedientes, a las carpetas de investigación o las carpetas procesales, buscando que la víctima tenga que ser entrevistada y reentrevistada para que no se lleve a cabo esta revictimización. Entonces, por eso es muy importante que nosotros conozcamos que el proceso completo de la cadena de custodia es fundamental para asegurar que nuestro trabajo sea válido y sea admisible dentro de un proceso judicial. Si no lo llevamos correctamente, muchas veces lo pasan por bobo, ¿sí? Y lo agregan. Pero en un momento determinado pueden dejar fuera todo nuestro trabajo por no haber respetado el debido proceso y no haber llevado a cabo una adecuada cadena de custodia. Controversias y desafíos, pues son muchísimos, ¿no? Para nosotros como psicólogos, como peritos en el ámbito penal, es muy común. Disculpe, pero ya se está Se nos terminando el acabó tiempo. el Ya, tiempo. ya se nos acabó. Bueno, Sí. solo voy a comentar uno, la falta de peritos capacitados, ¿sí? Porque como también lo decían hace un momento, tenemos algunas cuestiones en las que una persona que no tiene esa capacitación y que aparte trabaja dentro de las instituciones, está haciendo un trabajo sin el rigor científico necesario y eso va a llevar a afectar a ambas partes dentro del proceso penal y obviamente impactar en la decisión del juez. O- Gracias. Ok, muchas gracias. Aquí de forma rápida vamos a leer las dos preguntas que hicieron por aquí. ¿Y cuál? Ah, aquí está. El profesional de la psicología determina la imputabilidad e inimputabilidad. Nosotros, como profesionales de la psicología, evaluamos y emitimos un resultado, emitimos un dictamen. Si lo evaluamos, si lo determinamos, pero quien finalmente va a tomar la decisión, pues es el juez. ¿Sí? Y como última pregunta, para terminar con una sesión de preguntas, sería, ¿qué diferencia hay entre el daño psíquico y el daño emocional? ¿Esas diferencias están señaladas en alguna clasificación internacional? Ok, estamos hablando de lo que solicita el agente del Ministerio Público o el juez. Ahí ellos hacen la distinción. Las clasificaciones que conocemos, pues son físicamente el manual diagnóstico y estadístico de los procesos, de los trastornos mentales y el CIE-10. Sin embargo, si contamos con algunos manuales, sobre todo de las Fiscalías Generales de Justicia y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos hacen esa distinción, no desde el área psicológica, pero sí desde el área penal, para poder diferenciar
el daño psíquico, que se refiere a un trastorno mental, y como estrés postraumático, trastorno depresivos, trastornos de pánico o daño emocional, ¿sí? Que no es tan severo, de acuerdo a estas clasificaciones, como el daño psíquico. Aquí les pongo algunas referencias. La segunda, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los manuales de algunas fiscalías, en caso de nosotros en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, sí hay una distinción entre el daño psíquico y daño emocional, pero como lo tiene concebido el juez, el Ministerio Público y las autoridades que intervienen dentro del proceso penal. Muy bien, excelente. Muchas gracias por su participación y por responder algunas incógnitas sobre el tema y por brindarnos también una este, información y exponerlo de una manera clara y concisa. Ujú. Muchas gracias. Sí, muy bien.